Ahí estamos. Hola, hola, buenas tardes. Por aquí los espero. Voy esperando que vayan llegando. Voy a ver si puedo ir viendo por aquí. Porque no puedo ver la cantidad de gente conectada por aquí por Facebook. Entonces me automiro en el Facebook del celu para ver cuánta gente conectada hay. No hay nadie conectado, estoy solita. Ahora sí. Ahora sí. Hola, hola Tizi, hola Patri, ¿cómo les va? Yo estaba acá hablando sola. Hola Adriancito, ¿cómo andás compañero? Hablando sola para pasar el tiempo. Bueno, está Patricia, Tiziana, Adri, son las tres personas que tengo en líneas. Hola Mica, ahí llegó Mica, hola Mica. ¿Cómo dicen que les va? Bueno, estamos casi que justitos con la hora, así que podemos esperar un ratito si hay que esperar. Adri, vos me dirás, no sé cuántas estaban en aula taller para poder empezar cuando estén casi todas. Bien, hay bastante delay, parece. Hola Jacqueline, ¿cómo va? Bien, Adri, si te parece que voy empezando, supongo que ese emoji significa que sí. Voy a hacer interpretación de los jeroglíficos modernos, le llamo yo a los emojis, ¿no? Hemos vuelto a los modos de comunicación de los amigos egipcios. Hola Jenny, ¿cómo te va? Sí, ya son 6, estamos todos. Bueno, vamos a ir empezando. Entonces, el tema que tenemos que ver hoy es un tema bastante particular dentro de la psicología social. ¿Y por qué digo bastante particular? Porque Pichón lo plantea dentro de una clase, estamos hablando del año 60, cuando esta ciencia que él menciona ni siquiera apenas se hacía su aparición y que después, bueno, se pudo seguir desarrollando y tiene desarrollos muy interesantes para la psicología social. Se llama Ecología Humana, el tema. Ecología Humana y Psicología Social. ¿Sí? Este es el título del teórico. Entonces, vamos a empezar haciendo referencia a por qué la tomamos, ¿no? Pichon Rivière, allá por los finales de la década del 60, da una clase en la primera escuela de psicología social de Tucumán, que fue también una de las primeras en Argentina después de la de Ana Quiroga. De la de Ana Quiroga y Pichón, ¿no? Después quedó Ana Quiroga. Entonces, esta escuela es casi como la, la nieta, podríamos decir, de Pichón. No es la hija, es la nieta. Y Pichón en esta clase que dicta
él menciona a esta nueva ciencia, la ecología humana, ¿no? Y plantea la importancia de tener en cuenta los movimientos y los ecosistemas, en realidad, a la hora de pensar la subjetividad del ser humano, ¿sí? Él, por ejemplo, habla aquí de, estábamos, piensen ustedes, finales del 60, un contexto bastante particular, con dictadura militar, ¿sí? Una profundización de lo que es el sistema capitalista que continúa hasta nuestros días a lo que tenemos hoy, ¿no? Y había mucha desocupación, muchos trabajadores desempleados que al perder su fuente de trabajo en su zona habitual de trabajo tuvieron que migrar hacia otras zonas, ¿sí? ¿Hacia dónde migran? De los pueblos de las periferias hasta dónde se migra, hacia la capital, que es en donde por lo general hay trabajo, ¿sí? Entonces no es la excepción Tucumán, se migra hacia la capital, pero por supuesto que no logran terminar de asentarse en la capital. Al igual que pasa con Buenos Aires, los asentamientos de las migraciones internas, ¿sí? Son alrededor de la capital, en la periferia, ¿sí? No sé, Tiziana, ¿qué estás preguntando? No, no te anda el video, dice. A mí acá está corriendo, por lo que yo veo, y no veo que haya comentarios de nadie más. Así que capaz, pero igualmente, Tizi, mientras escuches, va a estar bien, no te perdés nada si no es mi cara, corazón. Es más, capaz que te tengas suerte y te quede mejor si te evitas esto. Bien, espero que lo puedas resolver, Tizi, pero en principio no tengo nadie más que me diga que tiene problemas con el video y yo acá lo estoy viendo que corre perfecto. Bueno, voy a seguir. Entonces, estos trabajadores que migran se ubican en las afueras de la capital, ¿no? Lo que les permite un fácil acceso a el trabajo, la posibilidad del trabajo y el retorno a sus viviendas. ¿Sí? Esto pasó allá en Tucumán, pasa acá en Buenos Aires con todas los que hoy son los barrios de emergencia, ¿sí? O los barrios populares, ¿no? Bueno, las villas, porque más allá de cómo se lo quiera nombrar, seguimos hablando de los que viven ahí adentro como villeros, por lo tanto son villas, ¿no? Esto es importante, porque se trata de modificar el modo de nombrar sin intentar modificar la concepción que se tiene de esas personas que están y que viven en este tipo de asentamiento, ¿sí? Y que lo hacen por necesidad. A ver, acá a mí me gustaría plantarme en esta idea de que el que se va a vivir en una casa con 4 chapas y 2 bolsas alrededor para tratar de que entre la menor cantidad de frío posible, no lo hace porque le guste vivir así, lo hace por necesidad. Y de esto estoy convencida. Nadie vive en esas condiciones porque le guste vivir así. Esta idea de son pobres porque les gusta, no. Nadie vive en esas condiciones. Los seres humanos somos sujetos de necesidad. Entonces, el que deja su casa en el medio del monte para irse a vivir al borde de donde empieza la ciudad, que pareciera que hay una especie de muro invisible, ¿no? Hasta acá. Los pobres pueden llegar hasta acá. Si perteneces a otra clase social es distinto. Cuando hablamos de este tipo de migraciones, hablamos de migraciones de poblaciones de bajos recursos, de trabajadores, ¿sí? Que van y terminan en estos asentamientos periféricos, porque como les decía, pareciera que hay una especie de muro, hacia el otro lado no se puede pasar, ¿sí? En cualquier momento el muro va a ser real. Eso no lo dije, no me escucharon decir eso. Ahora, si uno es de otro tipo de otra clase social, es distinto, ¿sí? Uno tiene que trasladarse a la capital y tiene una clase social más elevada, entonces el muro se abre, puedes pasar, te dan el mejor piso en Buenos Aires, podríamos pensar en Puerto Madero, y en Tucumán no sé cuál será la zona top de Tucumán, ¿no? Si sos de una clase social alta, ese muro se abre para que ingreses. Si no, tenés que conformarte con quedarte a la periferia y podés ingresar solo si venís a trabajar, ¿no? Que de paso a los que viven adentro del muro les sirve porque tienen mano de obra barata, a la mano, ¿sí? Pero bueno, Pichon toma esta idea de los trabajadores, ¿no? Y se empieza a preguntar, ¿qué pasa primero con el desarraigo, esto de tener que dejar mi lugar para ir, mi hábitat habitual, ¿sí?
el ecosistema, para empezar a relacionarlo con la ecología, el ecosistema natural en el que yo he nacido, me tengo que trasladar a otro ecosistema diferente, ¿sí? En donde además, si soy de una clase social pobre, baja, de bajos recursos, no soy muy bienvenido y existe una especie de tensión permanente entre, ¿no? Entonces, él empieza a pensar en esto y empieza a pensar en cuáles son los efectos sobre la subjetividad de estos distintos movimientos migratorios, de estos distintos hábitats en donde uno tiene que ir viviendo a partir de los movimientos sociales, a partir de las condiciones económicas. Entonces él empieza a poner el acento en esto de lo global, ¿no? Y cómo las condiciones sociales y económicas, ¿sí? Van a determinar movimientos que alteran el ecosistema también, ¿no? Porque, a ver, hay un lugar en donde no había nada y de repente hay gente. Entonces, ¿qué pasa con las poblaciones de esos lugares? Y me refiero a poblaciones animales, por ejemplo. ¿Qué pasa con estos movimientos, con estos distintos asentamientos del ser humano, con las poblaciones originales de esos sitios? Por lo general hablamos de poblaciones originarias y nos referimos a a seres humanos también. Pero no nos olvidemos que antes de que estuvieran los seres humanos también estaban los animales ocupando ciertos espacios. Y de repente llega el hombre y estas especies ¿a dónde van? ¿No? ¿Qué sucede con estas especies? Ahora pasó, cuando fue esto del coronavirus, al revés, ¿no? El ser humano desapareció de las calles y comenzaron a ver, en principio eran videos muy divertidos, pero es para pensar, más allá de lo divertido o lo tierno, para pensar cuáles son los efectos del ser humano sobre el ambiente en el que vive. ¿Sí? O sea, por ejemplo, no sé, aparecieron unos bichitos y no me puedo acordar el nombre otra vez. La otra vez lo sabía y ahora se me fue, me lo dijo un alumno y ahora se me volvió a ir. En el Delta del Tigre, en la plaza de, del Tigre andaban carpinchos, unos carpinchos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es su hábitat y somos nosotros los que hemos invadido el hábitat de otros en realidad. Pero bueno, fuera de esto, pensar estas cuestiones de lo que hacemos con el ambiente en el que vivimos y de qué manera lo alteramos, de qué manera lo adulteramos muchas veces, ¿sí? Y cómo eso que hacemos en el ecosistema después se refleja a nivel de lo subjetivo. Esto es lo que pensaba Pichón, porque él lo que dice en esta clase es que lo que habría que agregar es la idea de la ecología interna también, ¿sí? Porque nosotros tenemos por un lado la ecología como aquella ciencia que estudia las relaciones entre distintas especies y Pichón plantea la psicología social desde este lugar de pensar cuáles son las relaciones que aparecen entre los distintos elementos que están dentro de mí, ¿sí? Y dentro de estos elementos que están dentro de mí, ¿sí? Cómo la relación entre estos elementos va a terminar afectando, determinando mi relación con los objetos del mundo. Entonces, como nosotros pensamos permanentemente en este interjuego dialéctico, el estudio de la ecología o del ambiente en el cual el ser humano vive y satisface sus necesidades no nos puede ser ajeno. No podemos quedarnos. Yo la otra vez cuando preparaba esta clase eh, pensaba, claro, cuando yo estudié, porque esto no lo estudié yo, esto se agrega después en el programa, ¿sí? A mí no me lo dieron como parte de mi formación y me parece interesantísimo y riquísimo que ustedes sí lo tengan. Cuando yo estudié, el límite de lo que yo llegaba a pensar era el campo de lo institucional, ¿sí? Al introducir esto, ya no es solo lo institucional, ya también aparece esto de lo ambiental entendido en el sistema, en el sentido que lo entiende la ecología, el medio ambiente, de qué manera cuidamos o destruimos el entorno en el cual vivimos. ¿Sí? Ya sabemos que lo estamos destruyendo. ¿No? Pero también pensar que de ese mismo modo, porque acá está la dialéctica, acá está donde a mí me pareció riquísimo pensar esto de la ecología humana. Porque si lo que pasa ahí adentro pasa acá afuera, al revés, si lo que pasa allá afuera pasa acá adentro, ¿sí? Y viceversa, entonces, si yo estoy tirando basura allá afuera, estoy destruyendo allá afuera, ¿cuánta otra basura estoy tirando acá adentro y cuánto estoy destruyendo acá adentro? Y no podemos negar que hoy hay subjetividades destruidas. ¿Sí? Que todos tenemos una subjetividad bastante
fragmentada, esquizada, ¿no? Entonces, ¿no? Como esto es un proceso permanente de intercambio entre el afuera y el adentro, habrá que ver por dónde empezamos, ¿no? Pero no vamos a arreglar nada de ese afuera si no arreglamos acá adentro y viceversa. Bien, entonces, desde este lugar es que a mí me parece riquísimo pensar esto de la ecología humana. Cuando Pichón la nombra, allá por finales del año de los 60, ¿sí? No, casi que ni se hablaba de ecología, digo, eran unas ciencias que recién estaban haciendo su aparición, ¿sí? Hoy sí ya hay desarrollos, yo hoy por eso lo que yo les preparé para esta clase, porque ustedes van a tener la clase que dio Pichón, es lo que la escuela les va a mandar, ¿sí? Y está bueno porque ahí Pichón hace todo un análisis de esa situación en ese momento que en muchos puntos es totalmente aplicable a situaciones que vivimos hoy, aquí ahora en Buenos Aires. Está bien y que se sigue viviendo en las provincias. Pero al margen de pensar este análisis del proceso y del análisis crítico del contexto que en esta clase plantea Pichón, a mí me pareció interesante pensar y buscar qué dice la ecología humana, qué es puntualmente lo que estudia la ecología humana, cuáles son los conceptos con los que se maneja, qué es lo que tiene en cuenta, para a partir de ahí pensar qué de esos nosotros podemos tomar para enriquecer el ECRO. Y me encontré con un mundo amplísimo, un montón de información, ¿sí? Que me llevaban a esto que les decía, ¿no? Poder poner la mirada más allá del ámbito institucional. Más allá de ese cuarto, ¿se acuerdan los ámbitos o círculos concéntricos? No hace falta que, bueno, no los puedo dibujar, pero se acuerdan, ¿no? Que teníamos el psicosocial, el sociodinámico, el organizacional y el comunitario. Y dentro de este comunitario y el organizacional se jugaba esto del institucional. ¿Sí? Entonces llegábamos hasta ahí. ¿Y qué pasa con el ambiente? ¿Qué pasa con el lugar en el que vivo? No es lo mismo vivir en pleno Buenos Aires, una cuadra del obelisco, que vivir allá al costado del río en Manzanares. No es lo mismo. No es lo mismo los efectos a nivel subjetivo, no son los mismos los efectos a nivel biológico. A ver, la ecología humana va a estudiar todo esto. ¿Sí? No solo qué pasa a nivel de lo subjetivo, sino que cuáles son los cambios a nivel de lo biológico. Porque parece que somos todos iguales, pero no. No es lo mismo cómo funciona mi cuerpo que el cuerpo de alguien que vive en La Paz, en Bolivia. Tendremos el mismo cuerpo porque somos seres humanos, pero no funcionan igual. Porque hay otro ambiente y porque hay otra cultura. ¿Se entiende? O sea, la ecología humana va a tratar de estudiar la interrelación que hay entre el medio ambiente, ¿sí? El ecosistema y la cultura. ¿Sí? Y nosotros vamos a agregar qué pasa entre esta cultura y la subjetividad. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos de esta cultura sobre la subjetividad? Entonces ahí hay un vínculo bastante interesante para poder pensar. Bueno, voy a ir al texto porque yo me voy hablando de, reflexionando y después me olvido de que tengo un texto que más o menos lo tengo que seguir para que ustedes después tengan algo lógico, ordenadito y coherente para pensar. Después ustedes sí, desármenlo, llévenlo por todos lados, piénsenlo, pero la idea es que eso lo hagan ustedes en el operativo y no yo en la clase. Si pudiéramos hablar, si pudiéramos interactuar, yo reconozco que esta clase sería mucho más interesante si la pudiéramos interactuar. ¿Sí? Pero bueno, esto es lo que hay, hablando del medio ambiente y de cómo nos afecta, así que por acá nos vamos a quedar. Entonces, Pichón va a proponer redimensionar, les decía, este estudio de la ecología humana que se centra puntualmente en el vínculo entre el afuera con el sujeto y empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa acá dentro del sujeto y cómo eso se lleva afuera? Y de las dos cosas, continuar pensando esto desde la dialéctica. ¿Está bien? Porque cuando nosotros hablamos de que nosotros internalizamos el mundo externo, y así se conforma nuestro mundo interno, ¿sí? El mundo externo no está conformado solo por otros. En el mundo externo también hay objetos y hay cosas. ¿Sí? Y hay animales, y hay plantas, y hay sol, y hay lluvia, y hay, digo, todos estos fenómenos del mundo externo son con los cuales nosotros nos relacionamos. Porque si no, nos quedamos en una psicología social muy chiquitita que solamente miramos
qué me pasa con el otro, ¿no? Como si todo el resto de lo que pasara alrededor, todo eso que llamamos contexto, no son solo las noticias. El contexto es todo lo que nos rodea. Podríamos decirlo, el contexto sí son las noticias y lo que pasa a nivel de lo histórico. El entorno, ¿no? El entorno. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar los vínculos, ¿sí? Todo el entorno que rodea, porque yo también me estoy relacionando con ese entorno al mismo tiempo que me relaciono con el otro. ¿Sí? Entonces, hay un mundo natural que nosotros habitamos y con el que nosotros nos relacionamos para obtener la satisfacción de nuestras necesidades. ¿Sí? Entonces, en esa búsqueda de satisfacer necesidades, nosotros hemos podido adulterar, ¿sí? El ambiente en el cual vivimos. Nosotros podemos hacer esto. El ser humano es el único que puede hacer esto para satisfacer su necesidad. ¿Sí? Los animales no lo pueden hacer. El animal depende de que se disponga, ¿sí? En el ambiente en el que vive lo que necesita, que esté ahí. Nosotros, si no está ahí, lo podemos ir a buscar y si no lo podemos ir a buscar, lo podemos inventar además. ¿Está bien? Entonces, el ser humano tiene la posibilidad de alterar su ambiente, a diferencia de los animales que no lo pueden hacer. ¿Sí? O sea, el animal solamente se adapta al medio. En cambio, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, pero también la capacidad de adaptar el medio a sus necesidades. Entonces, la ecología humana, ¿sí? Va a intentar estudiar esto, esta relación particular entre el ser humano y su medio, que no es lo mismo que estudia la ecología. La ecología va a estudiar las relaciones entre las distintas especies, ¿no? Empieza estudiando las relaciones de ayuda mutua y de eliminación entre distintas especies, ¿no? Incluye al ser humano, pero la ecología humana va a abordar puntualmente la relación que hay entre el humano, entre el ser humano y el resto de las especies y el resto del ecosistema, desde este lugar tan particular que tiene el ser humano que es capaz de modificarlo. Y cómo las modificaciones que el ser humano introduce altera el ecosistema, que a su vez altera la conducta del ser humano, afecta o determina la conducta del ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene la palabra ecología? Ya sabemos, ecos, relaciones, logos, estudios. Entonces, lo que estudia la ecología son relaciones. Puntualmente estudian las relaciones de cualquier objeto con el resto de los elementos de la naturaleza, ¿sí? Entonces, desde la ecología humana se va a definir, a partir de este pensar las relaciones, que la cultura, ¿sí? Esta es una forma de pensar la cultura, es el resultado de la relación entre el ser humano y su medio ambiente, su entorno. ¿Sí? Nuestra cultura surge a partir de la relación que establecemos con el medio ambiente. ¿Sí? Por eso es importante pensar desde acá esto del entorno y de lo global. ¿Sí? Pensémoslo, a ver, nosotros tenemos una cultura, siempre hablamos, somos el asado, ¿no? El asado y el asado. Claro, porque nos sobran vacas. ¿Y por qué nos sobran vacas? Porque tenemos campo para alimentar vacas por siglos. No sé si tanto por siglos, pero, ¿no? En otros lugares, la cultura, me refiero a esto, cuando hablamos de cultura hablamos de no del arte, ¿sí? Hablamos de la cultura en cuanto a las costumbres, las normas, ¿sí? Por ahí, no sé, las comunidades marítimas están más acostumbradas a lo cultural, ¿sí? La comida, los medios, las formas de la alimentación, qué se come, qué no se come, qué es considerado rico. ¿Qué se considera rico también es parte de lo cultural? No es una cuestión de paladar. Nos adiestran el paladar para que nos guste la carne, ¿sí? Y hay otras zonas, por ejemplo, zonas costeras, marítimas, en donde es el pescado y los mariscos, porque es lo que abunda. Entonces también el ambiente va a definir hasta lo que culturalmente consideramos rico, feo, ¿sí? Lo que se come, lo que no se come. ¿Está bien?
Entonces, desde este lugar, la cultura es todo ese conjunto de elementos materiales, sociales, simbólicos que integran una comunidad, ¿sí? Y que se van transmitiendo por vía del aprendizaje. No son innatos, ¿no? Esto, cuando aclaramos que se transmiten por vía del aprendizaje, es que no es algo con lo que uno nazca, esto del paladar, ¿sí? A mí me han enseñado que me guste la carne. También podría desaprenderlo y que me empiece a gustar otros tipos de comidas. Hay gente que lo hace, yo, como soy con la comida, viste que no se me metan, entonces es como que también hay que tener una cierta predisposición a probar o no otros tipos de sabores, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, el sushi. Yo no sé a cuántas de las que están acá les gusta el sushi, pero a mí la sola idea de pensar que es pescado crudo me asquea. Entonces, no solo no lo puedo probar para poder decir no me gusta, directamente no lo quiero probar porque no quiero, ¿sí? Y no es una cuestión de paladar, es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural. Esto. Está instalado de tal manera que no hay forma de que yo me salga de ahí y lo quiera probar, pero ni por casualidad. ¿Se entiende? Entonces, la cultura también está determinada por el medio ambiente en el que uno vive. ¿Sí? Y entonces no podemos dejar de pensarlo. No podemos dejar de pensar en ese ambiente. Entonces, la ecología humana se va a interpenetrar con la sociología porque lo que intenta es estudiar justamente este vínculo entre hombre, naturaleza y cultura. Vínculo que también estudiamos desde la psicología social. ¿Sí? Y desde este lugar es en donde nos permite la ecología humana o alguno de sus conceptos poder pensar a este sujeto en situación desde un lugar más amplio y más global, cada vez más global y cada vez más global también en el sentido de el acceso que hoy tenemos a lo que son los medios tecnológicos, que ahora después vamos a hablar un poco de esto, porque entran dentro de los conceptos que piensa la ecología humana. Como el desarrollo de los medios tecnológicos, ¿sí? Va también determinando los tipos de cultura. ¿Sí? Ahora vamos a llegar, no me quiero adelantar. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Ven? Yo digo me adelanto y después me voy. Por eso, gracias a Dios, siempre tengo los cuadernitos que me vuelven a mi raíz. Hasta acá vamos, bien, chiquis. ¿Alguna duda, pregunta? Porque yo hablo y no sé cómo vamos. Si me quieren conectar, Tiziana, no sé si pudiste resolver lo del video, si al menos te estás pudiendo escuchar. Si quieren hacerme alguna pregunta, yo estoy mirando porque a veces. Ahí está, no, era Adrián me mandó un mensaje para decirme que estaban todos hoy, menos mal que lo leí ahora, ¿no? Y que ya había empezado. Bien, en fin. No lo había visto, Adrián, perdón. Entonces, para nosotros, ¿sí? El mundo interno no es solo una reproducción, siempre decimos internalizada de los vínculos de la afuera, sino también la relación con los objetos del mundo. Entonces, yo me preguntaba, ¿no? A ver, estas cosas y objetos del mundo van a ser significados a partir de una capacidad particular que tiene el ser humano, que es la capacidad de simbolizar. Esto lo decía Jung. Jung hablaba, ¿no? De que la relación que nosotros tenemos con la naturaleza es que el ser humano es capaz de simbolizar, ¿no? Es capaz de significar eso que sucede, de atribuirle un significado diferente del que tiene, ¿sí? Y que en esa relación del hombre con la naturaleza, decía Jung, y no solo Jung, varios, pero yo tomo Jung porque es de donde lo leí, Jung se apoyaba en otros filósofos y pensadores también para decir esto, van apareciendo nuestras primeras religiones y mitos, que son los que son la base de todo el resto de nuestra estructura cultural. ¿Sí? Por ejemplo, para que se den una idea, ¿sí? Cuando mi perro está en el patio, ¿sí? Y cae un rayo, mi perro le ladra al rayo, vaya uno a saber por qué, pero mi perro no le atribuye a ese rayo y a esa lluvia y a la tormenta ningún significado, ni siquiera sabe lo que es, simplemente es un ruido al que él le tiene que ladrar porque su instinto le dice que a cualquier ruido fuerte le tiene que ladrar. ¿Sí? Se imaginarán cómo pasa yo cuando hay tormenta, con el perro todo mojado abajo del agua. Bueno, nosotros, y ahora me voy a trasladar a las épocas prehistóricas, cuando mi perro todavía no existía, pero sí existían los perros. Eh,
se le empezaron a atribuir significados a las tormentas, el rayo, el dedo de Dios, la ira de Dios, es porque Dios está enojado, es porque tenemos que hacer tal cosa para que deje de llover, ¿no? Empezaron a atribuírsele sentidos a los fenómenos naturales, ¿sí? A ponérsele nombre a los fenómenos naturales. ¿Sí? Y a partir de ahí comienzan a aparecer los mitos, las religiones, ¿sí? El lenguaje también, ¿sí? Las costumbres. Entonces, esto es lo que esta relación entre lo que pasa ahí afuera y lo que el hombre significa desde adentro, y acá es donde entra la dimensión interna, porque es desde adentro que yo significo eso, ¿sí? Entonces hay una relación permanente e inherente, que es lo que va a dar lugar a la cultura. Esto es lo que se va a plantear desde la ecología humana. La cultura surge desde esa relación inevitable entre la naturaleza y el ser humano que se relaciona con esa naturaleza en la búsqueda de satisfacer sus necesidades. Y así surge la cultura. Entonces no podemos pensar al ser humano y su cultura y la relación de la cultura con nosotros sin pensar el entorno en el que esa subcultura surge y hace su aparición. Bien, entonces, otra cosa que va a estudiar la ecología humana es el modo en que los seres humanos adaptamos, ¿sí?, nuestra subjetividad, nuestra genética también, nuestra fisiología, nuestro organismo y nuestra conducta, ¿sí?, al medio físico. Pero además también va a estudiar la inversa, cómo los cambios en el medio físico que el hombre produce terminan produciendo cambios a nivel del orgánico, lo fisiológico, lo biológico. Ahora después lo vamos a ver. Y lo conductual. ¿Se entiende? O sea, nosotros nos adaptamos al medio y para adaptarnos producimos cambios en nuestro organismo y en nuestra conducta. Voy a resumir todo lo de lo fisiológico, lo biológico, todo eso en organismo, pero después vamos a ver que no es lo mismo. ¿Sí? Que nuestro organismo y nuestra conducta se adaptan al medio, pero al mismo tiempo, en el momento de modificar ese medio, por medio de lo que nosotros hacemos, también lo alteramos y después esas alteraciones repercuten en nuestro organismo o en nuestra conducta, ¿no? En este ida y vuelta permanente. Entonces, el principal interés de la ecología humana, a nosotros nos interesa ver cómo lo cultural termina afectando lo subjetivo. Para los ecologistas humanos, el principal interés es ver cómo la conducta del ser humano termina afectando al ambiente. ¿Sí? Podríamos decir que acá estamos como parados de dos veredas diferentes, pero justamente por eso es donde se permite una hermosa y maravillosa articulación, porque los ecologistas humanos lo que van a mirar es cómo nosotros hemos afectado al ambiente y nosotros vamos a tratar de ver cómo esos cambios en el ambiente han afectado nuestra subjetividad. ¿Sí? Igual es imposible pensar uno sin el otro. No se puede. Es intrínseca la relación. Porque esos cambios que la ecología humana va a pensar, ¿no? Desde este lugar, bueno, cómo el ser humano ha modificado su ambiente, también después no le va a quedar otra que pensar, bueno, cómo estos cambios en el ambiente han modificado al ser humano. Es inevitable pensarlo, ¿sí? Para un lado y para el otro. Entonces, lo que pretenden, esto creo ya lo dije, ¿no? Sí, ya lo dije, porque eso es lo que me pasa porque me adelanto, chiquis, de que la ecología humana lo que pretende estudiar, y es donde a nosotros nos interesa, porque es un vínculo que nos interesa mucho, es la relación que hay entre biología y cultura. Sí, lo había dicho, sí, yo sé que lo había dicho. Entonces, esta relación entre biología y cultura se va a ir dando a través de pautas de comportamiento que son singulares de cada tradición y que se van a expresar a partir de ciertos sistemas de valores. O sea, hay pautas de comportamiento que se expresan en lo que nosotros llamamos nuestros sistemas de valores, nuestro desarrollo científico y técnico, esto que les decía hoy, y el sistema político y económico. ¿Sí? Tenemos estos tres elementos que hacen a lo cultural, que desde estos tres elementos, sistema de valores, desarrollo científico-técnico y sistema político y económico, determinan pautas de comportamiento
que afectan la relación que hay con el mundo natural. ¿Sí? Entonces, este estudio de las interacciones entre el sujeto y el medio no es nuevo. Digo, la ecología humana es nueva, pero no es nuevo. Ya los griegos, fíjense de cuándo estoy hablando, hablaban de la relación que existía entre cierto tipo de climas, ¿sí? Y ciertas formas de conducta. Por ejemplo, los climas cálidos, según los griegos, provocaban inactividad, ¿no? Una cosa de mucha pasividad. Y si no, pregúntenle a un santiagueño. Acá lo traigo, pues Simonetti lo trae mucho a esto. Digo, cuando uno hace esta cuestión, ¿no? Hasta burlesca, de que santiagueño habla todo cansado. Yo te quiero ver viviendo con 58 grados a la sombra. ¿Cómo te moverías y cómo hablarías? Digo, el cuerpo se acomoda a ese clima, a esa densidad, a esa pesadez, actuando más lento, lentificando todo, porque si yo quisiera vivir al ritmo que se vive en el centro porteño, en Santiago, no sobrevivo 4 horas. Al centro que vivo acá en Pilar, al ritmo digo que vivimos acá en Pilar, no sobrevivimos 4 horas en Santiago. ¿Sí? Entonces, esta cultura tan, ¿no? La cultura de la siesta, nos vienen los santiagueños, gracias a Dios. ¿Pero por qué? Porque hay que dormir. Porque no se puede hacer otra cosa a las 2 de la tarde en Santiago. Por más que uno quisiera estar cavando y levantando tierra con la pala, no se puede. El cuerpo biológico, el organismo no lo soporta, no lo resiste. Entonces, entender, ¿no? Digo, fíjese que lo decían los griegos y esto es real. Cuando hace calor, pensémoslo ahora en Buenos Aires, en verano, uno anda más lento, uno anda más despacio, ¿sí? Y si no lo hacemos es porque estamos entrenados en un ritmo que realmente termina dañando nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones hay que pensarlas, ¿sí? Los griegos también decían, por ejemplo, que la diversidad de estaciones, un lugar donde tienen todas las estaciones, eran fuente de... Jacqueline me dice, bendita la siesta, pero por supuesto. Yo siempre digo, antes no me animaba a decirlo, porque yo decía, ay, ¿qué iba a pensar la gente? ¿No? Cuando alguien me decía, voy a tu casa a las 2 de la tarde, yo decía, no, no, yo a esa hora no estoy. No le quería decir no porque duermo la siesta. Ahora sí lo digo. No, no, mi siesta es sagrada. A mí desde la 1 a las 4, no es que duermo las 3 horas, a veces sí, pero no es que las 3 horas, pero de la 1 a las 4 es sagrado. Yo en cualquier momento dentro de esas horas puedo estar durmiendo mi siesta. Ahora tengo la excusa, no, tiene que dormir la nena la siesta. Entonces ya está, nadie más me jode. Cuando me dicen, pero no puede ser que no me recibas porque está durmiendo la siesta. No te recibo porque estoy durmiendo la siesta. Es mi derecho, me gané mi siesta trabajando. Pero bueno, bendita la siesta. Volvamos a esto. Lo que decían los griegos también, que la diversidad de climas eran fuerte, iba a decir, fuente de salud, de equilibrio, ¿no? De tener un sistema de salud fuerte. Ahí se me mezclaba. Que podríamos pensarlo, ¿no? Podríamos pensar esto que decían los griegos y traerlo a nuestro contexto y pensar estas cuestiones. Porque no es solo la salud física, no es solo la salud física. También hay una cuestión de salud mental que se juega cuando estamos hablando de cómo afecta el entorno a la salud. No es solo la salud física, ¿sí? Es más, los griegos, los médicos griegos, ¿sí? A determinadas afecciones, la recomendación era que se tenía que trasladar a vivir a otro lugar con otro clima para poder, ¿sí? Contrarrestar los efectos sobre el organismo o sobre la salud psíquica. Entonces, no es de ahora esto, siempre se ha pensado esta relación. La ecología humana lo aborda desde el paradigma científico hoy. Bien, entonces, lo que van a decir desde la ecología humana, ya estoy mirando la hora y ya veo que tengo que empezar a correr. Desde la ecología humana nos van a decir que nuestra realidad, lo que nosotros llamamos la realidad, ¿sí? Se compone de o está compuesta por la evolución de 3 sistemas que han evolucionado de modo paralelo y de ninguna manera han evolucionado de manera independiente uno del otro.
¿sí? Como se creía al principio. Hasta los años 20 más o menos estos sistemas se fueron estudiando cómo fueron evolucionando de manera separada. La ecología humana aparece muchos años después, ¿sí? A decir, no, para estudiar cómo han evolucionado estos tres sistemas que componen la realidad humana, hay que estudiarlos en conjunto porque son interdependientes, ¿sí? Y son el sistema cultural, el sistema político y económico y el sistema biológico. Estos tres sistemas no han evolucionado de manera independiente uno del otro. Mi biología, nuestra biología, no es diferente de la evolución de nuestro sistema cultural. Es más, yo vi un documental una vez hace muchísimos años, así que no me pregunten ni de dónde lo vi, no sé si era el Discovery, el History o dónde, en el que hablaba de que fueron los cambios en la alimentación, ¿sí? Lo que dieron lugar al desarrollo del neocórtex y con esto todo el desarrollo del ser humano. ¿Sí? La aparición del Homo sapiens es resultado de que hubo cambios a nivel de la alimentación y hubo cambios a nivel de la alimentación porque hubo una época de mucha escasez de alimentos. Sí, esto lo recuerdo así a grandes rasgos porque hace muchos años que lo vi, ¿sí? Pero digo, frente a la escasez de alimentos, ¿ustedes piensan que el ser humano era uno de los animales con menores posibilidades de sobrevivir, ¿sí? Por su tamaño, por su fuerza, por un montón de cosas, ¿está bien? Entonces, éramos carroñeros, el ser humano era carroñero, iba buscando poder comer lo que dejaban otros. Bueno, entre medio de esos restos de poder comer lo que dejaban otros, encontramos, ¿sí? Conocimos el famoso, hoy famoso conocido como el caracú, ¿sí? El tuétano. Que esto tiene determinadas grasas, proteínas, que es la médula, ¿no? Es la médula. Que hizo que se desarrolle el cerebro, el neocórtex en realidad, la parte externa del cerebro. Esto, ya les digo, tal vez algún dato no sea del todo correcto porque puede fallarme la memoria, pero más o menos así era lo que yo había entendido y comprendía. Entonces, fíjense si el ambiente no termina afectando, ¿está bien? Entonces, desde este punto es que los ecologistas humanos plantean que no hay posibilidad de pensar, ¿sí? De manera separada la biología, la cultura y mucho menos los sistemas políticos y económicos. Mucho menos. Ahora después lo vamos a ver si llego. Bien, entonces sigo. Dos conceptos básicos de la ecología humana los voy a tratar de mencionar rapidito para poder reflexionar sobre esto, que no nos quedemos solo en concepto, 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 porque eso después ustedes lo pueden leer y no es nada de otro mundo, no es nada que no se pueda comprender. ¿Sí? Entonces, el concepto de ecosistema y el concepto de adaptación. Son los dos conceptos que para mí son fundamentales para poder pensarlo desde la psicología social. ¿Sí? No es que son los únicos conceptos que tiene la ecología humana, son los que a mí me parecieron más importantes para esto. ¿Sí? Entonces, cuando hablan de ecosistemas, hablan de 4 tipos distintos de ecosistemas, ¿no? ¿Y cuál es la relación que el ser humano tiene con esos distintos ecosistemas? En este lugar hace el hincapié, ¿sí? Entonces están los ecosistemas maduros o naturales maduros, le llaman, que son aquellos ecosistemas en los que el hombre todavía son muy pocos, ¿sí? No son ni habitados ni empleados por el hombre de ninguna manera, ¿sí? Podríamos hablar de los ambientes más selváticos, en donde todavía no nos hemos metido a talar árboles, ¿sí? Los ambientes más selváticos, la zona de los polos, la Antártida, la parte en la que no la habitamos, ¿no? Todas las zonas en donde el ser humano no ha podido todavía alterar ni adulterar. Que acá es donde a mí me parece esto que me hace un poco de ruido cuando ahora sigamos hablando, de que hasta qué punto no lo alteramos, ¿no? Alterando en otra parte. Como es todo un ecosistema global, en definitiva, cuando nosotros hacemos lo que hacemos acá en Buenos Aires, de cierta manera estamos afectando todo lo que sucede en el resto del mundo. Pero bueno, cuando hablamos de ecosistemas naturales maduros es que el hombre no está habitando en esos espacios ni los está explotando. ¿Está bien? Ay, me agarró un dolor en el cuello. Después están los ecosistemas seminaturales.
que son aquellos ecosistemas que son naturales, pero que están controlados por el hombre, ¿sí? Sea para uso recreativo o para producción de recursos. Por ejemplo, los bosques forestales, ¿sí? Las granjas es el que sigue, los parques, ¿sí? Los parques naturales que están cuidados, que uno puede ir a visitarlos, pero que están sin alterar, entre comillas, ¿sí? Estos son seminaturales, en donde la acción del hombre es mínima. Bien. Después están los que son los ecosistemas ya transformados, que sí, son aquellos ecosistemas que se conservan dentro de lo natural, pero que están transformados para la producción de recursos, como por ejemplo las granjas, ¿sí? Las plantaciones forestales, en donde se plantan árboles, pero para talarlos, no es para que crezca el bosque, ¿sí? Es para poder continuar produciendo madera. ¿Sí? Y después los ecosistemas totalmente transformados o modificados, que son los ecosistemas urbanos, los lugares en los que vivimos, en donde, o las áreas industriales, ¿no? Donde se ha arrasado con todo lo que había ahí para instalar una población, una ciudad o un parque industrial. Y acá entonces es en donde tenemos que pensar, ¿no? Dentro de estos ecosistemas, los que están más cerca de lo natural, los que están más lejos, y cómo estas cuestiones van a ir afectando. Yo siempre les decía hoy, no es lo mismo vivir al lado del río en Manzanares que vivir en pleno centro porteño. Y por algo las personas que viven en pleno centro porteño eligen ciudades como Pilar, Manzanares, Villarrosa, ¿no? Todas las zonas del gran conurbano, del conurbano, ¿para qué? Para alejarse de ese hábitat que es tan dañino, en donde no hay nada que nos conecte con nada. Digo, afecta psicológicamente y acá tenemos el ejemplo. ¿Por qué la gente busca el verde, no? ¿Por qué? Porque lo necesitamos a esto. Porque vivir en un departamento de 2x2, que ese sea solo mi hábitat y que si me asomo por la ventana lo único que veo son filas de departamentos, esto no es lo mismo que abrir la ventana y ver el verde, el pasto, el cielo. No. Puede que haya cuestiones subjetivas, culturales, perdón, en cuanto a la significación de esto, sí, seguramente. Pero lo cierto es que a nivel del estrés y de las enfermedades, a nivel de la salud mental, un ambiente favorece la salud mental y el otro no. Sí. Se juega lo cultural, se juega lo cultural. Pero esto es así. Sí. Entonces, vamos con el otro concepto que es el concepto de adaptación. La adaptación tiene que ver con la adaptación del hombre al ambiente, dicen los ecologistas humanos, y ellos definen dentro del ambiente o dicen que nuestro medio ambiente está determinado por dos elementos. Por un lado, el medio físico, el clima, la flora, la fauna, me siento en una clase de geografía de tercer año, y el medio sociocultural, que ya son los otros, los grupos, las instituciones. Entonces, cuando hablamos de adaptación al medio, y acá pensemos el concepto de adaptación activa a la realidad de Pichón, es adaptarnos activamente a todos estos elementos, a los otros, a los grupos, a las instituciones, pero también adaptarnos al clima, la flora, la fauna de un determinado lugar. Esta es la adaptación, ¿sí? El medio físico determina tipos de asentamientos humanos. Esto que sea hoy, tipos de alimentación, ¿sí? Determina creencias, determina cultura, determina normas, ¿sí? Determina la cultura, el medio ambiente en el que una población se asienta. Entonces es importante. Entonces, van a nombrar tres tipos distintos de adaptaciones. La adaptación social, la que nosotros conocemos como adaptación social, que es esta adaptación a la cultura, las normas, los usos de una determinada sociedad, ¿sí? Y acá nosotros podemos pensar esto, la adaptación activa, pasiva, desde qué lugar me acomodo, si soy capaz de ser crítico o no de esas normas, usos y costumbres, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos pensar del concepto de adaptación activa. Pero después ellos van a hablar de dos tipos de adaptaciones más que son independientes del ser humano, ¿sí? Y que tienen que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestro organismo. ¿Está bien? Que son la adaptación somática y la adaptación biológica.
Esto lo conocemos. A ver, la adaptación somática tiene que ver con el cambio en la forma del cuerpo, ¿sí? Es una adaptación que tiene que ver con el cuerpo físico, con su forma. Por ejemplo, si yo me expongo mucho al sol, mi piel se va a broncear. O sea, se va a adaptar a esa cantidad de rayos solares. Y si me paso todo el año encerrada en cuarentena, probablemente cuando salgamos va a ser todo pálido, ¿no? ¿Por qué? Porque no, al no estar expuestos al sol, nuestra piel no necesita eliminar esa pigmentación, no, generar esa pigmentación. Esto es somático, ¿sí? Nuestra piel genera ciertos pigmentos cuando está expuesta al sol. Si no está expuesta al sol, se ahorra ese trabajo porque la idea siempre es ahorrar energía. La ley del menor esfuerzo es lo que rige la naturaleza y a los argentinos. ¿Sí? El otro tipo de adaptación, la adaptación biológica, tiene que ver con el organismo, con los cambios en las funciones del organismo, en cómo funciona nuestro cuerpo, no en la forma. ¿Sí? Podemos pensar en la adaptación somática cuando pensamos en, por ejemplo, las personas de descendencia afro, ¿sí? Que tienen el pelo muy mota, muy duro. ¿Por qué? Porque hay que proteger la cabeza de los rayos del sol, del clima, del lugar en el que viven. ¿Sí? Nosotros no necesitamos tener el pelo tan duro y tan crespo porque no estamos expuestos a el sol de aquella zona. ¿Se entiende? Entonces, esta adaptación de la forma. Cambio, la adaptación biológica tiene que ver con la adaptación del funcionamiento del cuerpo. Esto que decía hoy, cuando uno dice, si me voy a La Paz en Bolivia, nos apuramos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nuestra forma de funcionar, de respirar, nuestros pulmones, nuestro corazón, todos nuestros sistemas internos se tienen que acomodar a esa altitud. ¿Sí? Cuando nos inmunizamos a ciertas enfermedades, ¿está bien? También es una función, es un cambio en el funcionamiento del organismo. Para eso nos vacunamos. ¿Sí? Para que el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico se altere con la presencia de el virus muerto y a partir de ahí yo ya quede inmune para determinado tipo de enfermedad. Esta es adaptación biológica. ¿Sí? Entonces, los ecologistas humanos van a pensar que hay muchas, lo traigo no porque quiera darles una clase de biología, chiqui, porque no es el asunto, es que hay ciertas adaptaciones biológicas y somáticas que son producto no del ambiente, sino de la cultura. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Por eso lo traigo, ¿sí? Lo que van a plantear los ecologistas humanos es que hay algunas de estas adaptaciones que no son solo respuesta al ambiente, sino que hay algunas que tienen que ver con una respuesta a lo cultural. ¿Bien? Entonces, poder pensar, cuando llega a los ejemplos, lo que pasa es que quiero apurarme para darles todo y no voy a llegar. Bien, para poder entender entonces, dicen los ecologistas humanos, los procesos bioculturales, ya empiezan a hablar de esto, ¿no? Procesos bioculturales, es imposible entenderlos dentro del marco ecológico en el cual se producen, o sea, sin pensar en el ecosistema. Entonces, vamos a hablar de ecosistemas. No es clase de biología, chiquis, quédense tranquilas, es clase de psicología social, ya vamos a llegar al punto. Pero yo creo que igual vamos bien, ¿no? Si quieren hacerme alguna pregunta, por favor, hacerme una manito para saber que están ahí. Entonces, los ecosistemas humanos se componen de 3 elementos. Por un lado, el medio gráfico, el medio biológico y el medio cultural. ¿Sí? Voy a ir rapidito porque si no me voy a quedar sin tiempo. El medio gráfico es el componente físico. Esto que decía hoy, determina tipos de asentamiento, la variabilidad biológica del ser humano, esto es la pigmentación de la piel, el pelo, la forma corporal, la estructura facial. Todas estas cuestiones que nosotros creemos responden a las distintas razas, responde a los distintos medios físicos en los que las distintas poblaciones se han ido desarrollando. ¿Está bien? Entonces, los cambios en el ambiente, sea el ambiente global, digo, los cambios climáticos, el agujero de ozono, ¿sí? Los cambios a nivel de lo local, como puede ser lo que seamos hoy, no es lo mismo Buenos Aires que Manzanares.
la polución, el uso de pesticidas. Digo, cuando nos vamos al campo, por ahí no hay tanta polución, producto de los autos, pero sí sabemos que hay mayor uso de pesticidas. ¿No? Entonces, no sabemos ya dónde quedarnos a vivir para tener mayor salud física y mental también. ¿Sí? Y después los ambientes cotidianos. Los ambientes cotidianos, que es el ambiente del hogar, el ambiente del trabajo, ¿no? Nuestros espacios de ocio. Todos los cambios en estas cuestiones van a generar cambios a nivel de lo conductual. Y yo pensaba, cuando yo era chica, el espacio de ocio era la plaza. Mi mamá, para distraernos, para sacarnos a jugar, nos traía a la plaza. Hoy, bueno, no, este año no lo puedo hacer porque no se puede salir, pero para distraer a un niño se lo lleva al Burger King, al cine, ¿no? A lugares encerrados, al pelotero. Entonces esto también va a generar distintas subjetividades en estos niños que se están criando ahora y en nosotros que hemos tenido otro tipo de espacios de ocio y recreativos. No estoy diciendo que no exista, yo a mi hija la llevo a la plaza, no tengo plata para llevarla al shopping, pero de cualquier manera, ¿no? Hay como una tendencia a el ocio en ciertos lugares por una cuestión de seguridad, de resguardo. Sigo porque si no empiezo a hablar y no termino de dar el tema tal como lo tengo pensado. Entonces, ¿se entiende esto del medio gráfico? Por otra parte, el ser humano es capaz de modificar este medio gráfico. Digo, las vías de transporte, los cambios, las obras hidráulicas, ¿no? Pero sobre todo lo que son las vías de transporte que favorecen la comunicación de una población con otra. La migración que decíamos hoy, el intercambio cultural. ¿Está bien? El intercambio cultural está favorecido justamente porque el ser humano ha creado caminos. Si no, seguirían los comechingones por allá y los otros por allá, sin saber los unos de los otros de la existencia del otro. ¿Se entiende? Pero al crear caminos hemos logrado que los de acá se conozcan con los de acá y que ciertas costumbres de las de acá se pasen para acá, ¿no? Y estos intercambios culturales que dan lugar a la diversidad cultural que tenemos sobre todo en nuestro país. Sobre todo en nuestro país. ¿Sí? Bien, sigo. El medio biológico, que se compone de dos tipos de relaciones diferentes, no estudiar las relaciones entre los que son de la misma especie, en este caso los seres humanos, ¿sí? Y las relaciones con las otras especies. ¿Qué tipo de relación establece el ser humano con las otras especies? ¿No? Entonces, por acá tenemos relaciones que tienen que ver con aquellas otras especies de las cuales nos alimentamos o explotamos, y las relaciones con aquellas otras especies de las cuales ni nos alimentamos ni las explotamos, ¿no? Para pensar estos dos tipos de relaciones. Hoy justo veía el cierre del zoológico de Luján. Bueno, ¿cuál es nuestra relación con las otras especies cuando uno piensa lugares como el zoológico de Luján o el de Buenos Aires? ¿No? El de Buenos Aires no tendrá tanta denuncia, pero de cualquier manera ahí están los pobres bichos encerrados en un hábitat que no les corresponde. ¿Verdad? Entonces, esta es nuestra relación con las otras especies. Y ahí yo a veces me pregunto, ¿no? Pensando en esto, si esto que lo que hacemos con el ambiente lo hacemos con nuestros vínculos y acá adentro, es cuál es nuestra relación con el otro que no es como yo, no solo ya con otras especies. ¿No? ¿Qué es el otro que no es como yo? ¿En qué lugar lo coloco al otro? ¿No? Bien, nada, para pensarlo, no me voy a meter por ahí porque nos vamos al tacho. Está bien, pero para que lo piensen ustedes a esto. ¿Sí? ¿Cómo lo nombramos al otro? Yo la otra vez escuchaba a un filósofo contemporáneo que tomaba el ejemplo de, en su momento, una toma en Plaza de Mayo, un montón de gente reclamando por la liberación, la presencia de Perón, ¿no? Y un periodista que nombra a esto, ¿sí? No estoy trayéndolo desde la cuestión política, solo quiero pensarlo esto, que piensen en esto, como un aluvión zoológico, ¿no? Esto fue bastante charlado después y se lo trae mucho. ¿No? Nombrar al otro distinto de mí, al pobre, al negro, porque es esto, ¿sí? Como una manga de animales, una manga de simios, ¿no?
o un aluvión zoológico, o sea, una cuestión de afluencia de animales, es un modo de nombrar al otro y de establecer un tipo de vínculo con ese otro. Porque ¿cuál es nuestro vínculo con los animales? ¿No? Desde este lugar es para pensarlo, no para, digo, más allá de las cuestiones éticas, de si está bien o no tener un animal dopado para que el nene vaya y pueda darse el gusto de acariciar un león, ¿sí? Más allá de si eso es ético, que me parece que no, me parece terrible, es pensar que esa relación que tenemos con los animales como objetos con los cuales podemos hacer lo que queremos, es el mismo tipo de relación que establecemos con aquel otro que consideramos inferior y diferente. Bien, sí, vieron que al final dije que no me iba a meter por ahí y me metí porque no lo puedo evitar. Bien, sigo. Y dije entonces, el medio gráfico, el medio biológico y el medio cultural. Entonces, en el medio cultural es en donde nos interesa hacer un poquito más de hincapié, porque, a ver, porque el medio cultural está conformado por un sistema de valores. Y estos sistemas de valores van a determinar tres cuestiones básicas: patrones reproductivos, patrones de alimentación, ¿sí? O sea, patrones nutricionales, y los patrones de cuidado. ¿De cuidado de quién? Depende de la sociedad. ¿A quién hay que cuidar? En este conjunto humano, ¿quiénes deben ser cuidados? ¿Sí? Por lo general, los niños, los ancianos, podríamos pensar, los enfermos. Pero ojo, porque los enfermos hoy, en ciertas otras comunidades, me voy a remontar allá y entonces, de vuelta, cuando hablo de hombre prehistórico, yo lo digo porque sé que todos entienden lo que estoy diciendo, pero a mí no me gusta la palabra prehistórico, porque es pensar como que si la historia hubiese empezado en algún momento, ¿no? Como si eso que fuimos antes de que empiece la historia no es parte de la historia. No, a mí me hace ruido la palabra prehistórico. Pero vamos a empezar el hombre primitivo. A mí me gusta más. El hombre primitivo que se movía en clanes, que su supervivencia dependía del poder moverse de un lado al otro, trasladarse de un lugar al otro, porque todavía eran nómades y no existían los asentamientos. Digo aquí, en este tipo de comunidades, las personas con ciertas enfermedades, los ancianos y ni hablar las personas con discapacidad, no eran cuidadas, eran abandonadas a su suerte. ¿Por qué? Porque la supervivencia del clan dependía de que esas personas no nos retrasen. No era una cuestión de, ay, qué malos que son, ¿no? Yo la otra vez veía una película que retrataba esto, se llama, ay, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo el nombre de la película. Si me acuerdo después se lo pongo porque está linda para que lo vean esto, ¿no? Y claro, uno siente desde esta cultura que hoy tiene, desde esta subjetividad, decir, ay, pobre, pobre, ¿en serio van a abandonar a una criatura? Porque todo empieza con que parece que una criatura que queda sola y hay otro clan que no la quiere llevar con ellos, no la quiere rescatar, porque es del otro clan, ¿no? Y vos decís, ¿en serio van a abandonar a una criatura? Y te agarra una cosa acá. Y vos decís, claro, pero no, porque no lo piensan como yo, no existía esto que yo hoy tengo como subjetividad, era otra subjetividad en donde lo que importaba era sobrevivir. Y esa niña iba a trazar. El clan del oso, no me acuerdo, el clan del oso algo era la película. ¿Sí? Esa niña iba a retrasar y entonces, ¿no? Entonces, los cuidados hacia quienes eran o hacia quienes están destinados también están determinados culturalmente. Esta idea que nosotros tenemos hoy, que hay que cuidar al niño, al enfermo, al anciano y ya a las mujeres, y que tenemos que cuidarlos, y que están los tipos ahí muy orgullosos y son así para cuidarlas, ¿no? Y vos decís, no, con que no me mates es suficiente. ¿Qué partes de la población deben ser cuidadas? También está determinado culturalmente. Y acá es donde viene esto a veces, no, voy a decirlo después, pero esto de, acuérdense de esto, de los cuidados. Porque muchas veces esto que está dentro del sistema de valores que determina quiénes deben ser cuidados o no, después va a determinar cuestiones que tienen que ver con lo biológico y lo orgánico. ¿Sí? Ahora después yo voy a llegar ya al ejemplo. Voy a llegar, estamos bien. ¿Sí? Entonces, a todos estos sistemas de valores que tienen que ver con los patrones reproductivos, les dije, patrones nutricionales y patrones de cuidado, se va a superponer, ¿sí?, todo un sistema político y económico. ¿Sí? ¿Basado en qué? Que se basa, apoya y sostiene esos sistemas de valores. ¿Sí? Y este sistema político y económico es el que va a determinar el desarrollo tecnológico.
¿sí? El desarrollo industrial. Y acá es en donde viene acá vamos de vuelta al medio gráfico. ¿Por qué? Porque es nuestro desarrollo tecnológico e industrial el que nos va a permitir alterar o adulterar el medio gráfico. ¿Se acuerdan que empecé hablando de medio gráfico, medio biológico? Desde nuestro desarrollo tecnológico e industrial, alteramos el medio gráfico y definimos nuestro modo de relación con las otras especies y entre nosotros. Esto. ¿Cuáles son hoy nuestros modos de relación con el otro? Desde la tecnología. Si no, no lo podríamos hacer. Entonces, es nuestro desarrollo tecnológico e industrial el que va a, desde lo cultural, alterar los otros dos componentes del sistema, que son el medio gráfico y el medio biológico. Y por eso les decía hoy que esperaran para poder ver todo esto en conjunto. Porque no es que solo, bueno, pensémoslo como un concepto detrás del otro y punto. Pensémoslos en relación, ¿sí? Desde este lugar que propone la ecología humana y cómo a nosotros, desde la psicología social, nos sirve un montón poder pensar en todo esto, ¿sí? O sea, ¿cuál es nuestra capacidad de modificar y de destruir el medio ambiente? ¿De qué depende? Del desarrollo tecnológico e industrial. Y justamente muchas de las cosas que se plantean es que los países que tienen mayor desarrollo industrial no son los países que tienen mayor desastre ambiental. Porque ellos con su desarrollo tecnológico, industrial y económico y político han establecido sus bases de funcionamiento en los países que no tienen todos estos recursos. Entonces hacen desastre con el medio ambiente de otros, ¿no? Con los recursos de otros. ¿Bien? Y justamente esto, a ver, los que tenemos los recursos, los países que tenemos los recursos, solemos ser los países más pobres. Porque no hemos apostado al desarrollo tecnológico industrial. Confiados en los recursos, pero los recursos se agotan. Entonces, esto determina tipo de culturas, determina tipos de políticas, determina sistemas económicos, sistemas de dominación, de control. ¿Está bien? Entonces, la incidencia de determinadas enfermedades a nivel de la salud física o de la salud mental se encuentra, estrechamente ligada al medio físico, al medio biológico y al medio cultural. Uno se enferma dependiendo del medio físico, el medio biológico, el medio cultural, de determinadas cosas, ¿sí? Y otros se enferman de otras. O tienen un distinto acceso a los sistemas de salud. Entonces, la cuestión biológica va a estar, y orgánica va a estar determinada por una cuestión social que tiene que ver con la clase social a la que yo pertenezco. ¿Qué es lo que se considera? Digo, lo traigo desde acá para que puedan entender esto. ¿Qué es lo que se considera salud en una clase social y en otra? Entonces también lo biológico, lo orgánico va a estar determinado por determinadas cuestiones culturales. Yo recuerdo que daba clases, una época daba clases para unos cursos municipales en zonas muy, muy, muy humildes y una vez teníamos que tomar esto de los criterios de salud y enfermedad. Y recuerdo haber preguntado así en general si las personas, eran todas mujeres, si las mujeres que estaban ahí consideraban que estaban sanas. Todas dijeron que sí, por supuesto. ¿Sí? Pero cuando uno después empieza a indagar, había una chica, por ejemplo, que le faltaban muchos dientes, le faltaba media dentadura. Entonces, no es considerada la salud bucal. Como, o sea, la salud en las clases más pobres es no tener ningún síntoma grave que no me permite ir a trabajar. Pero si no tengo los dientes, si tengo caries, si tengo desnutrición, si estoy muy flaca o si estoy muy gorda, ¿no? Por esto de la obesidad que viene como resultado del mal comer, del mal nutrirse, ¿no? Esto también para pensar, como ya reclaman porque tienen hambre y están gordos porque comen harina todo el día, ¿sí? Porque es lo único que pueden hacer, es lo único que pueden comer. Entonces, estas cuestiones no eran consideradas temas de salud. ¿Se entienden? Entonces, en otras clases sociales, todo esto sí se contempla dentro del concepto de salud. Entonces, también el acceso a la salud física depende de la clase social, por lo tanto, está determinado culturalmente.
¿Ven cómo está todo relacionado y no podemos pensar lo biológico alejado de lo cultural? Entonces, lo que les decía hoy, de cómo, para que se quedaran con esto, de cómo había algunos cambios que tienen que ver con lo biológico a partir de lo cultural. Otra cuestión para pensar acá. A fines de, pongamos, últimas décadas del siglo pasado, las mujeres tenían menor expectativa de vida. Y esto, digo, hasta cuando yo era chica, digo, no es que me lo enseñaban, pero había una cierta idea que las mujeres morían más jóvenes que los hombres, que las mujeres vivían menos que los hombres, ¿no? Como si esto estuviera biológicamente determinado. Sin embargo, la ecología humana lo que va a decir es que no es que está biológicamente determinado, la expectativa de vida es la misma. Lo que pasa es que como las mujeres siempre han tenido, o al menos hasta las últimas décadas del siglo pasado, siempre han tenido este lugar de inferioridad, ¿sí? Tenían menor acceso a la buena alimentación y menor acceso a los sistemas de salud. Por tanto, las mujeres vivían menos, porque además también muchas morían en el parto, por ejemplo. ¿Sí? Muchas morían durante la gestación. Entonces las mujeres vivían menos porque había todo un sistema cultural. ¿Sí? Digo, con lo del parto y la gestación estamos hablando del desarrollo de la medicina que no permitía, ¿sí? Eh, a veces la sobrevida de la mujer. Hoy es distinto, hoy hay una atención que permite que los partos no sean una experiencia casi de muerte, ¿sí? Pero hablemos del siglo pasado y esto no era así. ¿Está bien? Entonces, la menor expectativa de vida en la mujer, algo que podemos definir dentro de lo biológico, estaba determinado por algo de lo cultural, que tenía que ver con el rol que ocupaba la mujer. ¿Sí? Lo mismo con algunos tipos de enfermedades, el cáncer de pulmón o las afecciones cardíacas. Hasta los años 60, 70, la época de la revolución feminista, la primera revolución feminista, por ponerle un momento en el que se produce, ¿no? Porque la revolución feminista creo que se viene dando desde todos los tiempos. Las mujeres han luchado contra este sistema opresor. Pero bueno, vamos a ponerle un lugar en donde esta voz de la lucha contra el sistema opresor, que no es el hombre. El sistema opresor no es el hombre, es un sistema. Ahora vamos a ver, es el sistema capitalista. ¿Sí? Un sistema patriarcal que da origen al capitalismo. Entonces, estas mujeres en ese momento comienzan a hacer cosas que le corresponden a los hombres, como por ejemplo fumar. Fumar no estaba permitido para las mujeres, no estaba bien visto. Entonces, claro, no nos enfermábamos de cáncer de pulmón. ¿Sí? No trabajábamos, no estábamos sometidas al estrés del trabajo, o sea, trabajábamos en casa con otro estrés. Pero entonces las afecciones cardíacas por el estrés laboral también empezamos a estar en igualdad de condiciones con los hombres al empezar a asumir estos nuevos roles. Estas son cuestiones que por cambios en lo social terminan afectando lo biológico. ¿Sí? Y a la inversa, cambios en lo biológico que terminan afectando lo social. ¿Sí? Cuando teníamos un promedio de vida muy corto, 40, 45 años como mucho, las personas se casaban muy jóvenes. Yo recuerdo, a veces leo, no sé, las biografías de algunos y digo, no sé, pongamos, Newton. Tenía 30 años y había estudiado media enciclopedias mundiales, ¿no? O sea, te sabía de todo. ¿Cómo hizo en 30 años para aprender tanto? Claro, no tenía muchas otras cosas que hacer y el tiempo lo corría. Tenía que aprender o aprender el que quería aprender. No había tiempo para demorarse, ¿no? Hoy vivimos hasta los 90, entonces nos tomamos nuestro tiempo para tener hijos, nos vamos de casa a los 30, ¿no? Entonces, acá hay algo del orden de lo biológico, también sustentado por el desarrollo tecnológico que tiene que ver con la medicina, ¿sí? Que nos permite vivir más tiempo. Entonces, algunas cuestiones del orden de lo social también se modifican, ¿sí? Algunos de los usos y costumbres de lo social que se ven modificados por lo biológico. Bien, y estamos casi en hora, 2 minutitos. Entonces, para terminar, podemos pensar, o sea, el ser humano no solo se adapta al medio, sino que también adapta el medio, dijimos hoy, ¿no? Entonces, para pensar las condiciones actuales de la ecología a nivel de lo global, ¿no? A veces me pregunto esto que les decía hoy, ¿no? Si algunos de estos fenómenos que llamamos naturales hoy
si podemos hablar de fenómenos naturales o si son fenómenos que están provocados por la influencia del hombre. De todos estos grandes desastres, ¿no? Tsunamis, tormentas, terremotos, maremotos y qué sé yo cuántas cosas más, incendios forestales, que ya sabemos que no tienen nada de natural, ¿no? El cambio climático. Todo esto, que son cuestiones naturales, no son más que el resultado de la acción del hombre. De la acción del hombre en la búsqueda de satisfacer sus necesidades. Y entonces la pregunta es, ¿qué necesidades se están satisfaciendo? ¿Y las de quiénes? Y acá es donde me detengo. Las necesidades de quiénes se satisfacen. Y acá es en donde aparece esto que les decía hoy, el sistema capitalista. El sistema capitalista es un verdadero depredador del orden natural. A diferencia de los predadores naturales que tienen que ver con la escala evolutiva y que el león se come al cervatillo y punto, y nos puede dar lástima al cervatillo, pero esto es así. ¿Sí? Y el león se come un cervatillo entre varios y después pasan varios días sin cazar. ¿Sí? Pero el capitalismo, con esta idea de la acumulación, el ser humano es el único que puede acumular. Nosotros terminamos de matar al cervatillo, vamos a poner que vivíamos de cervatillo, y ya estamos buscando el otro para guardarlo para mañana, ¿no? Esto no pasa en el orden natural, esto no es parte de lo natural, esto es parte de lo social, esta idea de la ganancia y de la acumulación. Entonces, en esa idea de la ganancia y la acumulación, la actividad humana ha ido alterando el orden natural. Y el famoso criterio de selección natural de Darwin, ¿sí? Ha sido reemplazado por un criterio de selección artificial en donde son los grandes dueños del capital y de los medios de producción los que deciden quiénes sobreviven y quiénes no, incluyendo seres humanos y animales en la misma bolsa. Digo, ¿quiénes son los animales que están para el consumo humano, cuáles no, cuáles están para el divertimento, pero y cuáles son los seres humanos, ¿sí? Que deben ser consumidos y explotados y cuáles no? ¿Quiénes lo deciden a esto? Los grandes dueños de los medios de producción. ¿Sí? Pero después hay todo un discurso a nivel de lo ecológico, y con esto voy a cerrar, en el que todos somos responsables de la ecología, y estoy de acuerdo en parte, es real. Yo soy responsable de qué hago con mi basura, dónde la elimino, cómo la elimino, ¿bien? Pero también es real, ¿sí? Que yo ya no sé más qué hacer para poner macetas con bidones de plástico, y entonces uno termina tirando el plástico, porque ya no sabes más qué hacer, ya, digo, se me agotaron las ideas y se me agotó el espacio para tener macetas de plástico, de bidones cortados a la mitad. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿La culpa es de la pobre ama de casa, que no sabe ya más qué hacer con el plástico? ¿O del empresario que para abaratar costos continúa fabricando botellas de plástico? Porque acá está en esto que yo digo del sistema capitalista como el gran depredador. En aras de la ganancia y la acumulación del capital, se economizan costos a costa de los daños ambientales. Y después se diluye la responsabilidad. Todos somos responsables. Pues yo tiré la botellita de plástico en el río. Y está bien que no la tengo que tirar en el río. Pero en realidad no debería existir la botellita de plástico si sabemos que es tan contaminante. ¿No? Lo mismo las bolsitas del supermercado. El único aliento o el único desaliento al uso de las bolsitas del supermercado fue cobrarnos las bolsitas. Porque en lugar de cobrarnos las bolsitas comunes, no invierten un poco más, ¿no? Y hacen bolsitas biodegradables, existen. Y que entonces el supermercado sean bolsas biodegradables. No, digo, no hay una conciencia ecológica, porque al sistema capitalista no le sirve la conciencia ecológica. Al sistema capitalista le sirve diluir la responsabilidad para que todos seamos responsables del desastre global, y lo cierto es que no somos todos responsables del sistema global, del desastre global. Uno hace lo que puede, pero hay todo un conjunto de señores dueños de los medios de producción que siguen aumentando sus ganancias a costa de no modificar las formas de la producción. ¿Está bien? Pero esto ahora lo voy a llevar a lo subjetivo. Eso mismo que hacemos allá afuera, toda esa basura que tiramos afuera, todo ese desastre que hacemos allá afuera, donde alteramos todo a nuestro paso, vamos adulterando todo eso se replica acá adentro. Desde este lugar es que nos tiene que importar mínimamente la ecología, además de que si seguimos así no vamos a sobrevivir. Además de que no vamos a sobrevivir, tampoco vamos a poder estar sanos,
mientras sigamos en un orden social que no incluye al orden natural. ¿Sí? Hay todo un sistema desde las religiones patriarcales, por eso siempre digo, no sé qué fue primero, si el patriarcado o el capitalismo, o si juntos, pero desde las religiones patriarcales, en donde hay un discurso de, ahí tienes el mundo y es todo para vos, le dijo Dios a Adán, ¿no? Y ahí está, acá están los resultados de ese discurso, patriarcal, religioso. Que el mundo está a nuestro servicio, que el orden natural puede ser alterado como se nos cante porque está para eso. Entonces nuestra subjetividad se apoya en este tipo de discursos y nosotros también nos consideramos desconectados de todo ese entorno. Por eso es importante pensar la ecología en términos de lo cultural. ¿Qué pensamos nosotros de este entorno? Va a determinar lo que hacemos nosotros con este entorno. Hasta acá llegué, les robé 5 minutos, perdón Adri, me emocioné al final. Pero bueno, bien, creo que dije todo lo que más podía decirles. Espero que les haya servido la clase, que les haya gustado, que puedan seguir pensando y reflexionando sobre esto y después les subo un apunte en donde está todo bien diagramadito lo que yo traté de transmitirles hoy. Les mando un beso y que tengan un buen grupo. Nos vemos. Adiós.